6 de la tarde en punto, miércoles 15 de mayo del 2024. Vamos a dar unos 5 minutos para que se puedan ir conectando, para que quien ande por ahí nos haga el honor de acompañarnos, para que se preparen un café, para que se pongan los audífonos, para que ajusten lo que tengan que ajustar, y estamos aquí ya en un rato con ustedes. Gracias. Hoy vamos a continuar con las presentaciones de la moneda de la semana. Hoy nos va a tocar ya la tercera de 6 que va a constar esta serie, y pues vamos a platicar acerca de algunas pruebas, de alguna medalla, y vamos a utilizar algunos elementos ahí para poder platicar con ustedes. Gracias siempre a quienes andan por ahí. Gracias, Luis, por andar por ahí. Un gusto verte de nuevo, y vamos a ver cómo nos va hoy. En 2 minutos empezamos. Listo. Como saben, quienes han visto las presentaciones anteriores, la moneda de la semana fue un proyecto que se hizo en 2021. O sea, durante 6 meses, una vez
a la semana se puso un pequeño banner, una pequeña imagen en la que se colocaban datos acerca de algunas monedas y de algunas medallas y tokens, y tratando de, a partir de 4 datos, poder ampliar algunos elementos, y eso acompañado de un texto, y se publicaba en la página de Facebook. La cosa es que pues quiero retomarlo y vamos poco a poco. Ya hicimos 2 entregas, ya están colgadas en el canal de YouTube, y pues la cosa es estar poco a poco tratando de poder avanzar en esto y poder ver que este pequeño aporte pues sea del gusto de todas y todos. Bienvenido, bienvenido, qué bueno verte, hermano Soban. Pues la cosa es que esta es la entrega número 3 de 6 que van a hacer. Vamos a la mitad y aquí vamos con las piezas de la 9 a la 12. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. La entrega número 9, la número 9 que colocamos en ese momento, era un ensayo, una moneda de ensayo acuñada en Bélgica en 1890, que es interesante en el caso de que tiene el nombre de Guatemala y tiene una fecha, 1890. En este caso dice, el número 1 se conoce en Grupo Hermoso de ensayos o pruebas hechas para Guatemala, más o menos de esas fechas todos. Algunos de ellos de la década de 1890 durante la bonanza económica del café. 3. Las casas acuñadoras extranjeras enviaban maquinaria y muestras al país. Y 4. Manning Frères dotó de maquinaria a casas acuñadoras en América. ¿A qué nos referimos? Digamos que entre 1889, en ese año, en 1889 al 90, aparecen en Guatemala ensayos o muestras de monedas y material monetario en diferentes metales. Al hablar de material monetario podemos decir que podría ser el módulo o el material o el cospel en el que está hecha la pieza que está acuñada. En realidad no tiene mayor importancia lo que esté acuñado en ella, sino que lo que se está mostrando ahí es el proceso de acuñación hecho con la maquinaria que se piensa vender. Los ensayos, en este caso de material monetario de Manning Frères, coincide con la bonanza del café, como dice en la lámina, puesto que es inicio de la década del 90 cuando los precios del café suben de tal manera que se logra tener bastante riqueza de parte de quienes se han dedicado a la siembra de ese fruto. Esa bonanza también incluye en el tiempo en el que, si bien la Casa de Moneda ya no estaba funcionando del todo, ya Frenner estaba jubilado, ya Baptiste Frenner, el grabador principal y que fue también director de Casa de Moneda, ya estaba jubilado, y quienes se habían quedado a cargo de la Casa de Moneda, en ese caso de los de apellido Basaux, no tenían insumos ni maquinaria para realizar su trabajo. Hubo un momento en el que incluso ellos mismos pedían que se les diera maquinaria para poder seguir trabajando. Pero al final incluso la Casa de Moneda se fue reduciendo, a llegar al punto en que solo el guardamateriales estaba contratado por Casa de Moneda y que hacía múltiples funciones, es decir, no solo guardaba los materiales, sino que era guardacuños, al mismo tiempo era portero, hacía la limpieza, era una sola persona con múltiples funciones. ¿Quiénes eran Manning Frères? Manning Frères, los hermanos Manning Frères, quiere decir hermanos, era una casa de fundición de metales y que elaboraba también maquinaria industrial. La sede de Manning Frères estaba en Bruselas, en Bélgica, en una localidad que se llama Guggenheim, y ellos ya habían dado maquinaria, habían logrado vender maquinaria y cóspeles en blanco, monedas en blanco,
a varias casas de moneda de América Latina y del mundo en sí, y eran muy conocidos por la fabricación de maquinaria que ya podía tener el cambio de la maquinaria a vapor a la maquinaria eléctrica, que era como una de las grandes novedades que había en ese momento. Esta pieza es una muestra de vendedor, no es una pieza de... Nada más es la pieza en la que es como un gran anuncio, un anuncio que le puede poner en la mano a quien considere que puede comprar esto. Y pues es en bronce, sí, dice el lugar en donde tomé la fotografía, que es de coinarchives.com, coinarchives.com. Y pues es eso, una pieza de bronce, aunque es más rojiza y más cercana al cobre. Tiene una medida de 27 milímetros, casi 3 centímetros, y pesa 7.53 gramos. Es una pieza bastante bonita. Los datos dicen Manning Frères, Bruselas, Corenheim Constructors, un león rampante. Material monetario de Guatemala, 1890, y el monograma de Manning Frères. Y pues eso es el dato inicial de esta moneda. Existen otros materiales monetarios, algunos de otras casas de acuñación. En algunos casos se decía de que estos habían circulado también durante la Exposición Centroamericana de 1897, que ahí fueron repartidos, pero son de otras casas de acuñación o de otros lugares en donde se llegó a mostrar, sí, en 1897, maquinaria para acuñar monedas o para cortes o para ese tipo de labores o para tratamiento de metales. Y pues esa era la intención. Este es más bien que un ensayo, una prueba de material monetario para hacer promoción. Es en sí un anuncio con forma de moneda que bien puede formar parte de la economía guatemalteca. Y pues estamos con la primera, y pues aquí estoy por cualquier duda. Saludos, Ronald, bienvenido Ronald, un gusto saber que estás por ahí. Pasamos a lo siguiente. De esta no recuerdo si haya una presentación que hable acerca de las medallas de independencia, pero esta fue la número 10, la colección de Manfred Morales Ostenberg, que es de la curiosa colección. Manfred Morales. Esa es la medalla de conmemoración del centenario de la independencia de 1921, centenario de Centroamérica. Y bueno, Guatemala en 1921 se encontraba en ruinas por los terremotos y las dictaduras. 2, la Casa de Moneda contaba con 2 grabadores, Roche y Ceballos. 3, de Europa se recibían punzones, en especial de Francia y de Alemania. Y 4, el reverso de Las 5 hermanas es obra del francés La Mort de Dieu. Bueno, la conmemoración del centenario de independencia del 21 no fue lo que se esperaba, igual que como nos pasó con el bicentenario, que también fue una conmemoración más bien pobre, en la que estábamos también atravesados por la pandemia. En este caso, en 1921, los terremotos de 17 y 18 habían dejado a la ciudad prácticamente en ruinas y destruida, además de que estaba la pandemia de la gripe española, que fue en 18 y 19, y todos los problemas políticos acarreados por la caída de la dictadura de Estrada Cabrera y el cambio de gobierno. Fue Manuel Herrera, creo que el que le tocó el centenario, y en realidad creo que no tenía condiciones para poder hacer ese tipo de celebraciones, dado el contexto que se acaba de mencionar. Así como en el anterior que se hablaba de 1890, que la Casa de Moneda no estaba en condiciones, pues sí, en el 21 peor, en el 20, porque
Las instalaciones no solo estaban dañadas, sino que una buena parte de ellas se había derrumbado con el terremoto, con los terremotos de 17 y 18. Aún así seguía trabajando con todas las carencias que podía hacer. Y se conoce que para ese momento habían al menos 2 grabadores trabajando ahí. Uno de ellos es Daniel Roche, de quien se conocen piezas de medallística, sobre todo del periodo de Estrada Cabrera. Y el otro es José Ángel Ceballos, que puede ser que haya sido muy joven en ese momento. Y pues la cosa es que él le vamos a conocer más por las piezas que graba luego durante ya del periodo del Quetzal, a partir de 1925. Es este JAC, el hack de la seña que tiene las monedas de 5 y 10 centavos, recuerdo yo que es el hack, o sea, es José Ángel Ceballos. Y pues él sigue trabajando durante mucho tiempo y aún se conocen piezas grabadas por él, más allá de 1949, 50, todavía se conocen piezas grabadas por él, ya él siendo una persona bastante mayor. Se grabaron medallas conmemorativas del Centenario de Independencia, cierto es, y se sabe que al menos 2 de los reversos que se utilizaron son parte de troqueles que no fueron grabados en Guatemala, sino que fueron reutilizados porque esos estaban abiertos en otros países. En el caso de esta que les presento, la parte en la que yo he dado en llamar, o me gusta llamarla de las 5 hermanos, que es la parte esta donde están las 5 mujeres de pie, que es la parte que dice Centenario de Centroamérica, pues ese sí seguro que se abrió aquí en Guatemala y lo más seguro es que haya sido obra de, de Daniel Roche, que era tal vez el que tenía mayores habilidades para poder abrir un troquel de esta categoría. Y luego, pues el otro lado, el que dice la unión hace la fuerza, está tomado de un grabado de Raúl Eugene Lamordedieu, que lo grabó en 1915 y que era parte de una medalla que tenía esa leyenda de la unión hace la fuerza, pero en francés la unión fait la force. Y pues eso, esa es la mujer que está uniendo hilos, está tejiendo, uniendo hilos, y esa es la alegoría de que la unión hace la fuerza. Y fue utilizada, también existe otra medalla en la que también se sabe que el grabado del reverso es alemán, y en este caso este grabado de reverso es francés. Y tiene mucho que ver con el Art Deco y con esas tendencias de ese tiempo para poder hacer ese tipo de trabajos de grabado. Pues ese es el dato acerca de la medalla del centenario del 21. Son medallas sobre todo en bronce, aunque se sabe de que existen algunas en plata. No, son las menos. La número 11. Medalla, recuerdo, 1889. Pues, uno, Juan Bautista Brenner llega a Guatemala durante el gobierno de Rafael Carrera. Dos, se mantiene en el cargo luego de la Revolución Liberal del 71. Tres, graba esta medalla cuando ya era presidente Manuel Lisandro Arias. Y cuatro, la medalla, recuerdo que se presenta, es de oro. Esta que está, que se subastó en Heritage es de oro.
Pesa 33.1 gramos y mide 37.1 milímetros. Bueno, digamos que Brenner en ese momento en que llega durante el gobierno de Carrera, a él prácticamente lo fueron a traer a Europa y regresa junto con la promesa de la revitalización y modernización de una casa de moneda que no era del todo funcional. Se funda la República en el 47 y pues la Casa de Moneda entonces queda en manos de Brenner, quien llega a Guatemala en el 54. El trabajo de Brenner va entre presidentes conservadores y liberales, porque le toca la muerte de Carrera, la subida al poder de Serna, la caída de Serna, el momento en el que llega a la presidencia García Granados, y la presidencia de José Rubino Barrios y la presidencia de Manuel Lisandro Varías. Es decir, estuvo bastante movida su función dentro de Casa de Moneda de Guatemala. Pero podemos decir que tal vez los mejores trabajos que hizo en medallística los hizo durante los gobiernos liberales, es decir, en el momento en que ya está en el 71 cuando triunfa la Revolución Liberal, después del 71, aunque en realidad tuvo bastantes problemas para volver a tomar o retomar la dirección de la Casa de Moneda, porque se sabía de que tenía también, que él había sido traído por los gobiernos conservadores y seguro había cierto nivel de ostracismo alrededor de lo que significaba su presencia en la Casa de Moneda. Y bueno, durante el gobierno de Barrios y durante los gobiernos posteriores, las llamadas exposiciones, sean estas centroamericanas nacionales o universales, eran una manera de poder mostrar cuáles eran los grados de avance de la ciencia y de la técnica, o ese era en realidad esos eran los objetivos que tenían esas exposiciones universales. La del 89, para la que fue grabada esta medalla, es la misma durante la que se inauguró la Torre Eiffel en Francia, es decir, es la Exposición Universal de París. Y pues se inauguró la Torre Eiffel, que también se tenía como objetivo conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. Muchos países no fueron, porque también no, por ejemplo, España no fue, porque no comulgaba con los preceptos de la Revolución Francesa y pues sucedían cosas como eso. Guatemala participa en esa exposición universal y pues lleva a la exposición sobre todo elementos de la agricultura y de la técnica de Guatemala, lleva café a concursar y muchos expositores guatemaltecos ganaron premios, 6 ganaron premios del gran jurado y 23 medallas de oro y otros premios que fueron dados. La medalla esta es un recuerdo y conmemora la participación. Se conocen piezas en cobre, en bronce, se conocen piezas en bronce, en plata y esta pieza en oro. Cuando la vemos podemos ver que tiene la leyenda que es el recuerdo de la participación de Guatemala. Ahí está un quetzal en pedestal, la libertad encendiendo la flama de 1889 y dice: la luz del progreso conduzca a Guatemala a la grandeza. Es lo que dice esa especie de placa que está al pie de la flama que se está encendiendo, de la matrona que tiene la cabeza coronada por laureles. Y del otro lado el escudo de Guatemala con la leyenda de la República de Guatemala en la exposición de París. El escudo de Guatemala 1889 y eso son los datos más destacables de esta pieza.
Es tal vez una de las primeras que se grabó en este sentido y que tiene esos datos colocados. Y pues esa es la pieza número 11 y bueno, cuéntenme si tienen alguna duda. Alexander, bienvenido, qué bueno que está por acá. Ojalá que los datos de hoy sean de utilidad. La número 12 final de la exposición de hoy, Guatemala, un peso 1878. La primera aparición del escudo de armas actuales en el año de 1872 en la moneda circulante, no solo en la moneda de un peso. El 2, el diseño completo de las monedas queda a cargo de Juan Bautista Brenner. En 1878 se varía el diseño colocando la ley y la fecha en la parte superior del reverso, antes estaba en la parte inferior, y ese cambio se debe a una variación apenas notoria en el peso de la moneda. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. A Brenner, como decíamos, le toca el rediseño total de las monedas que se emiten luego del triunfo de la Revolución Liberal de 71. Si bien es a Brenner también a quien se le debe el diseño de las monedas de los gobiernos conservadores. Es decir, a Brenner se le deben adjudicar monedas desde 1854 hasta prácticamente el cambio de 1894, que se da cuando ya se rediseña de nuevo la moneda en manos de las acuñaciones de Heaton en Inglaterra, con el diseño de Lagrange, que es solo una reinterpretación del diseño de Brenner, el original de Brenner. Este rediseño de parte de Brenner se dice que es sobre todo el de la matrona voluminosa, gigantesca, distinta a la jovencita que aparece en el diseño de Lagrange, pues son de los diseños que fueron como más mejor aceptados en ese tiempo y que también ya denotan la calidad del trabajo de la casa de moneda en ese momento. Sobre todo en las microleyendas, que las microleyendas deben tomarse como un avance técnico bastante grande, un avance técnico bastante grande en el sentido de que significaba el uso de los pantógrafos y que el pantógrafo era una manera de poder hacer diseños grandes que luego al ser reducidos podían incluir ese tipo de detalles tan delicados como es la microleyenda. La moneda del anterior, la de las emitidas entre 72 y 73, tienen un peso de 25.4 gramos en lugar de los 25 gramos que tenían las anteriores. Esto se hace para poder llegarle a los pesos internacionales de monedas y lograr así la decimalización de la moneda en sí. Es en ese momento en el que se da ese primer ensayo entre 71 y luego en 81, donde se intenta decimalizar la moneda y para poder decimalizarla se tienen que tener ciertos estándares de peso que no se tenían en la moneda que tenía el estándar binario, que es el de los estándares de 8, 4, 2, 1, medio, un cuarto. En ese caso ya se buscaba que esos tuvieran esos estándares en el que la moneda de un centavo fuera la menor y ahí se fuera de 1, 5, 10, 25, 50, un peso. Y entonces le cambian el peso a 25.4 gramos.
Esa es la ley del 9 de diciembre de 1871, donde se intentaba decimalizar la moneda circulante. El problema es que mucha gente se da cuenta de que la moneda tiene ese esos 0.4 gramos, ese 0.4 de gramo más alto en plata, y la moneda empieza a salir del país, la empiezan a sacar y empiezan a dejar la moneda de peso de 25, es decir, la de menor peso es la que queda circulando y la otra se va. En noviembre del 78, para tratar de remediar esto, se decide regresar la moneda al peso de 25 gramos. Pero como en otros casos es una especie de reforma secreta y no se quería levantar suspicacias alrededor de eso. Y lo que se hace para poder distinguir unas de las otras es cambiarle de lugar en el diseño la fineza de plata y el año. Entonces estas monedas también sirven como para poder llenar la cantidad de monedas que también se tenían pensadas para poder ser emitidas y poder llenar la cantidad de monedas, como decirlo, que se tenían ya comprometidas para su acuñación. Entonces, esta moneda de 1878, con la fecha arriba, eh, es bastante rara porque, sobre todo la 1878D, porque solo se hicieron 1076 piezas de ella, o sea, 1076 es una cantidad muy, 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 muy pequeña, y pues entonces el tenerla y tenerla en buena calidad es pues bastante difícil. Eso la hace también como una pieza bastante buscada, apetecida, de las que mucha gente quisiera tenerla, y pues esa es la razón por la que la fecha está colocada en diferente lugar y de diferente manera. Y pues con eso terminamos 12 entregas y sepan de que les agradezco a todos los que se conectaron hoy. Muchas gracias. Ahí está mi nombre, mi número de teléfono. Si alguien quisiera escribirme, mi correo electrónico y también la página de academia.edu, donde pueden leer algunos textos de mi autoría que están publicados ahí para su consulta y descarga. Y me quedo un rato más para poder contestar dudas si alguien estuviera, y pues les agradezco. Reitero mi agradecimiento a Alexander, a Ronald, a mi hermano Luis Enrique, al hermano Sabán por estar por acá. Pues les agradezco su presencia y ojalá haya sido de utilidad esta presentación. Dudas, consultas, comentarios, bienvenidos al chat, en los comentarios de la publicación de Facebook. No tiene una P, tiene una D. Es una D, y de todas maneras sí es la inicial del ensayador, que en ese entonces era Paz Durán. La P también es de Paz Durán, que era la costumbre era que no se ponía la inicial del apellido, sino la del nombre. Pero en ese caso sí es la D de Durán, de Paz Durán.
que era el ensayador en ese entonces. Sí, en el caso de lo que decía de las anteriores, tienen un diseño distinto. En ese caso, esta 78 es D la que está colocada entre los laureles. Igual, si fuera una P, es igual de Paz Durán. Para ellos eso era lo nacionalista, porque en realidad la búsqueda o la occidentalización de la Casa de Moneda fue total al momento de la llegada de Brenner, en ese canon clásico que se tenía. Y tiene elementos nacionalistas porque dentro de la cornucopia tiene los frutos de la tierra, y dentro de la cornucopia está la cochinilla, la grana, la caña de azúcar y el café, que era lo que se producía, y eso es lo que sale en la cornucopia. Además de otros elementos como el quetzal, que era también como una parte de esa nacionalización o búsqueda de lo nacionalista. Un saludo, Jorge Villa, qué bueno que estás por acá. Exacto. No hay un dato, no, en realidad no hay un dato, y pues se ha tomado más como una rareza. En algunos casos aparecen casi que en todos los catálogos de tokens de Guatemala, y pues no hay un dato exacto, y se han puesto muy caros, muy caros últimamente.
La reutilización de troquelas fue general durante el gobierno sobre todo durante el gobierno de Estrada Cabrera, porque no habían otros elementos. Y lo más seguro es que muchas de estas medallas fueron utilizadas justo durante el gobierno de Estrada Cabrera para poder eh, readecuarlas para su uso. Aunque no recuerdo recuñación de esta. De esta no hay recuñación, según tengo entendido. Me cuentas a ver qué encuentras, pero creo que te estás confundiendo de diseño. Siempre de Brenner, pero creo que sí. Esta creo que no fue utilizada. Igual, tal vez me equivoco. Ya revisé, 1903, sí, en 1903 se reutilizó.
Saludos, Manfred. Justo a cerrar la tienda llegaste. Exposición Agrícola de 1903. Así fue. Reitero mi agradecimiento. Gracias, Axel, también por haber aparecido por acá. Un gran abrazo. Ojalá estén todos bien y espero, ya saben de que ya luego, si no, yo creo que mañana ya lo van a poder encontrar en el canal de YouTube. Vamos a ver cómo nos va. Y siempre con el agradecimiento para todos quienes se hicieron presentes. Axel, Manfred, Jorge, Alexander, Ronald, Luis Enrique, hermanos Sabantos, muchas gracias por estar por acá. Tengan buena noche. Muchas gracias por compartir conmigo. Un gran abrazo, saludos.